Hallo, guten Tag, meine Freunde. Que para los que no sepáis alemán significa algo como quédate hasta el final del vídeo, dale like y subscribe y tendrás unos 7 años de buena suerte. Hoy os voy a enseñar un pedacito de mí, no de mí, sino de mis finanzas, de cómo reparto mis inversiones, de mi patrimonio en general. Cuánto tengo en inmuebles, cuánto tengo en criptomonedas, cuánto tengo en bolsa, etcétera. Creo que os puede interesar mucho, así que, sin más preámbulo, vamos. Por cierto, antes de empezar, tienes que saber 3 cosas. La primera es que yo no soy ni un experto, ni un asesor financiero, ni un profesional de este sector. Soy simplemente un particular que, como tú, ha ido adquiriendo conocimientos y experiencia a lo largo del tiempo y a través de cursos, libros, etcétera, etcétera, ha ido invirtiendo su capital y haciéndolo crecer. Solo te estoy compartiendo mi experiencia y, digamos, mi perspectiva en todo este mundo. Esto no es una recomendación de inversión. No me imites. Punto número 2. A pesar de que voy a decir muchos nombres comerciales, nadie me está pagando por hacer este vídeo. Ni un céntimo, ojalá. Les estoy haciendo publicidad gratis, pero creo que es más importante para mí que tenga transparencia total con vosotros y vosotras. Así que eso es lo que hay. Y tercero, la rentabilidad. La rentabilidad de un portafolio, ya sea el mío o el de otra persona, no te está diciendo realmente si este portafolio o esta cartera de inversión es mejor que otra o peor que otra. Esto dependerá de los objetivos que tengas tú y de la estrategia que estés siguiendo. Si mi portafolio tiene, por ejemplo, un 50% de rentabilidad y otro portafolio tiene un 15%, no necesariamente significa que mi portafolio sea mejor que el otro. Os lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginaos una persona de 25 o 30 años. Es muy joven y tiene mucha tolerancia al riesgo. Obviamente depende de cada persona, pero generalmente la gente joven tiene mucho más tolerancia al riesgo que la gente que ya tiene una edad más avanzada. Entonces, esa persona joven probablemente coja activos que tengan una relación riesgo-rentabilidad mucho más alta. Pues porque, básicamente, si perdiera su capital, tiene toda la vida por delante todavía para poder pues volver a empezar, volver a generar otra vez capital, etc. En cambio, una persona que pueda tener pues 60 años ha tenido toda la vida para tener pues ese capital que tendrá en ese momento y no le interesa para nada tener una relación de riesgo-rentabilidad muy alta. ¿Por qué? Porque pondría en riesgo todo el capital que tiene si de repente viene un mercado bajista durante 10 años y se empieza a perder pues valor de todo ese capital, de todo ese patrimonio que esa persona tiene. Entonces ese hombre o esa mujer de 60 años lo que buscará es una cartera de inversión pues con una relación riesgo-rentabilidad mucho más bajo. ¿Cuál de los dos portafolios es mejor? Pues los dos están bien, es decir, cada uno se adapta a los objetivos, necesidades y estrategia de cada perfil. ¿Se entiende? Perfecto. Con esto quiero decir que ahora te voy a enseñar mi portafolio y que no necesariamente tiene que ser el que tengas que aplicar tú, para nada. Depende de cada persona. Y este hoy es el mío, pero está sufriendo modificaciones cada día. Así que no te preocupes. Bueno, dicho esto, vamos al lío que me enrollo más que una persiana. Víctor, ponme música chill out, así. Bueno, pues vamos a empezar con la estrategia, con esta estrategia de la que hablamos. Objetivos, necesidades, estrategia de cada perfil concreto de persona, ¿sí? El error más común de un inversor que está empezando es no tener estrategia, ir a lo loco, ¿eh? Voy a invertir por ahí, y ahora por allá. No, lo primero que te tienes que preguntar es ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Por qué lo quiero conseguir? ¿Cuándo lo quiero conseguir? ¿Y cómo pretendo hacerlo? No vale decir, no, es que yo quiero ser millonario. Ya, todo el mundo quiere ser millonario, yo también, ¿no? Pero tienes que hacer un plan. Os pongo un ejemplo y os explico el mío. Bueno, pues yo principalmente tengo 2 objetivos. El primero es conseguir la libertad financiera, es decir, que mis rentas, mis ingresos, de forma totalmente pasiva,
cubran todos mis gastos y yo pueda dejar de intercambiar mi tiempo por dinero, ¿sí? Y me pueda empezar a dedicar a lo que realmente me quiero dedicar. ¿Cuándo pretendo hacer esto? Pues pretendo hacerlo antes de los 40. Si puedo hacer a los 35, mejor. Es ambicioso, pero yo creo que puedo conseguirlo. ¿Y cómo pretendo hacerlo? Pues pretendo hacerlo, como ya sabéis, comprando, en este caso, un inmueble al año durante 10 años para conseguir pues unas rentas concretas. En este caso estamos hablando de entre 20.000 y 30.000 euros de cash flow anuales, netos obviamente, que tengo calculado que me podría permitir pues vivir perfectamente y cubrir todos mis gastos en España. Además también pretendo hacerlo de otra manera, que es generando nuevas fuentes de ingresos. No solo las rentas de los alquileres de los inmuebles que estoy comprando, sino también de otros proyectos como por ejemplo YouTube, que no me queda ni nada para empezar a monetizar esto, pero algún día llegará. U otros proyectos que os explicaré más adelante en 2021. Y mi segundo objetivo es llegar a tener 1 millón de euros de patrimonio y una jubilación muy digna. Y os preguntaréis, pero Oriol, eres un poco flipao. Pues sí, efectivamente, soy un poco flipao. Pero lo que quiero conseguir con eso no es un número concreto, sino que es para mí un reto. Es decir, es el camino, es el esfuerzo y el saber que yo puedo llegar a conseguir eso. Eso es lo que realmente me motiva y simplemente pues quiero saber qué es lo que se siente cuando tienes 1 millón de euros. A lo mejor muchos de vosotros pensaréis que es una chorrada. Y puede serlo, ¿eh? Pero es algo que he tenido en mente desde que era muy pequeño, no lo sé, me ha obsesionado. Así que espero algún día pues explicaros qué se siente cuando tienes pues 7 dígitos en la cuenta del banco. Que no estarán en la cuenta del banco porque estarán repartidas por ahí, pero al menos en un Excel. ¿Y cuándo pretendo hacerlo? Pues si seguimos la estrategia que os he contado de comprar un inmueble al año durante 10 años, yo creo que antes de los 40 también podré conseguir este hito. Yo quiero que a partir de los 40 todo sea cuesta abajo. ¿Y cómo pretendo hacerlo? Pues, en primer lugar, invirtiendo consistentemente en fondos indexados y en fondos de inversión, que ahora os explicaré, invirtiendo también consistentemente y de forma bastante agresiva en criptomonedas, ahora hablaremos de ello, e invirtiendo de forma esporádica en startups. Lo veremos en más detalle ahora mismo. Vamos. Bueno, pues este es mi portafolio de inversión. Bonito, ¿eh? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Es broma. Este es mi portafolio, es decir, cómo se distribuye toda la inversión que yo hago. Es importante recalcar que este portafolio ha tenido este año una rentabilidad de un 20,73%, ¿sí? Ponderando todos los activos en función de su peso dentro de todo lo que es el pastel. Vamos a verlo más en detalle. Esta es la idea general, es decir, hacia dónde va cada euro de los que yo invierto. Pero, ¿qué ocurre? Que claro, cada uno de los activos que está dentro de cada uno de los quesitos que estás viendo, pues durante el año se comporta mejor o se comporta peor. Y entonces mi portafolio se transforma. Y se transforma en esto. Efectivamente, las criptos han tenido un comportamiento brutal. Algo totalmente que se ha salido fuera de las gráficas. Ha sido algo colosal. Y me ha transformado mi portafolio enteramente. Es decir, antes yo tenía previsto que las criptomonedas fuesen aproximadamente un 10% de mi portafolio y a día de hoy son casi un 25% de todo el pastel. Con lo cual me tengo que plantear seriamente si hacer un reajuste de cartera o no. ¿Qué ocurre? Para hacer un reajuste de cartera tendría que vender parte de mis criptomonedas y redistribuirlo en los otros activos para que se mantenga más estable conforme a lo que yo quería al principio. Pero no pienso vender ni loco las criptos. ¿Por qué? Porque todavía pienso que estamos al principio y que dentro de 2, 3, 5 años tiene que subir eso. Hablaremos más tarde sobre eso. Empecemos por lo básico. Ahorro. ¿Qué en mi caso es el fondo de emergencia? Lo primero que tienes que hacer siempre antes de invertir es dedicar una parte del dinero que tienes a ser o a crear este fondo de emergencia. Este fondo de emergencia tiene que ser tan grande
como tus gastos mensuales de vida multiplicado por un número concreto de meses. Por ejemplo, 3 meses, o 6 meses, o 9 meses, o 12 meses. Lo que tú consideres. Ahí ya depende de la confianza que tengas en tú mismo. En el caso de si hubiera pues, una catástrofe y de repente todas las inversiones van a cero y te quedas sin absolutamente nada, que puedas coger este fondo de emergencia y que tengas pues ese periodo de tiempo para volver a encontrar un trabajo o para volver a encontrar una nueva fuente de ingresos, ¿vale? Eso es lo primero que tienes que hacer. En mi caso, este dinero está en una cuenta de ahorro de alto rendimiento de Bankinter. Es una cuenta que está al 5% el primer año y al 2% el segundo año. Este producto se considera de bajo riesgo. Segundo punto, la liquidez, que como veis es de un 7%. Este es el primer punto que tengo que corregir. Es decir, la liquidez, en mi opinión, tendría que estar siempre alrededor del 20% o más, ¿sí? Siempre tienes que tener preparada esa cantidad de dinero en una cuenta corriente del banco, porque cuando se vengan oportunidades de inversión, ya sean de inmuebles, de la bolsa, de criptos, de lo que sea, tengas esa cantidad para poder hacer una posición bien fuerte, para poder hacer una entrada e invertir en esos activos, por ejemplo, cuando haya pues, una caída sustancial, pues que te puedas beneficiar de esa caída. ¿Sí? Se viene un 2021 con muchísima tensión económica y, por ejemplo, en el sector inmobiliario, esto significa que existirán ventas urgentes, porque se van a acabar todos los ERTEs, la gente se empezará a quedar sin dinero y veremos a propietarios tratando de vender muy rápidamente y de forma urgente esos inmuebles. Con lo cual, se vienen buenas oportunidades, hay que estar preparado para ofertar y por eso tengo que ampliar mi fondo de liquidez. Este dinero está en cuentas corrientes, que en mi caso pues las tengo en Banco Mediolanum, no porque sea ni bueno ni malo, sino porque los tengo allí, punto. Y se considera un producto de bajo riesgo, obviamente. Siguiente. Renta fija. A corto plazo, 17% del total de mi cartera. ¿Qué es esto? Esto básicamente es un fondo de inversión que tiene Banco Mediolanum, otra vez, en el que invierte en bonos, letras del Estado, etc. Suele tener una rentabilidad entre el 1 y el 3%, que es prácticamente nada, ¿vale? Y en realidad es un producto que no me gusta mucho, porque por la rentabilidad que tiene y el riesgo que tiene, casi que es mejor dejarlo en una cuenta corriente al 0% y ya está. Pero bueno, yo lo utilizo como una especie de hucha que a la vez combate la inflación, ¿sí? Es decir, cada vez que yo quiero comprar un inmueble, por ejemplo, no tengo mi dinero parado en la cuenta corriente, sino que lo que hago es coger ese dinero y meterlo en esa partida a renta fija. Entonces, pues voy metiendo en esa huchita va ganando entre un 1 y un 3% anual, que no es mucho, pero eso combate la inflación, y cuando tengo el suficiente dinero para comprar un inmueble, pues entonces lo retiro de allí, como es un producto que es a corto plazo y además tiene la posibilidad de vender cada uno de los bonos, etcétera, en un mercado secundario, prácticamente tiene una liquidez inmediata. ¿Sí? Entonces puedo retirar esos fondos de allí y puedo invertir pues, en un inmueble o en el activo que sea. Ahora mismo estoy esperando pues 2-3 meses a ver si salen oportunidades. Estoy muy atento al mercado y a las alarmas y a las alertas que me vienen de las plataformas inmobiliarias y de algún agente inmobiliario que conocemos en las zonas. Y estamos esperando. Tengo dinero allí parado ahora mismo esperando una oportunidad. Así que veremos. Se considera también un producto de bajo riesgo. ¡Boom! La madre del cordero. Inmuebles, que a día de hoy ocupan un 34% de mi portafolio. En esto no tengo que, digamos, gastar mucho tiempo explicando porque tenéis varios vídeos donde explico mi estrategia. Fundamentalmente, pues se basa en la inversión en propiedades para luego ponerlas a alquilar y obtener esa renta mensual que pues, me permita obtener ese cash flow y que cubra los gastos que yo tengo de vida, ¿sí? Un inmueble al año durante 10 años, ya lo conocemos. La rentabilidad bruta mínima que espero es del 8%, o si hablamos de roce, es de un 20%. ¿Que no sabes de lo que estoy hablando? Mírate este vídeo. Yo considero este tipo de activo un activo de riesgo medio. El siguiente activo que tengo en mi portafolio es un buen like. Thank you. Y renta variable, 12%. Este quesito se divide en
tres subproductos o subactivos diferentes. El primero es fondos indexados, es decir, un 8%. Invierto a través de una plataforma, un robo-advisor que se llama Indexa Capital. Un robo-advisor no es más que una plataforma que invierte tu capital de forma totalmente automatizada, sin que tú tengas que hacer nada, en fondos que replican a índices bursátiles. Índices bursátiles como por ejemplo el Standard & Poor's 500 o el Dow Jones o el que sea, ¿vale? Con la característica de que tiene unas comisiones o unos costes de operación muy bajos, a diferencia de los fondos de inversión, y que, como decía al principio, la gestión es totalmente pasiva. Es decir, yo simplemente me limito a hacer aportaciones mensuales y ese propio robo-advisor lo que hace es, pues va comprando los fondos que replican a índices bursátiles de forma totalmente automática. Lo hago mensualmente. Mi rentabilidad acumulada a día de hoy en Indexa Capital es de un 30,2%, lo que yo considero que es espectacular y la verdad es que tienen un soporte técnico que estoy muy contento con ellos. El siguiente subquesito es un PIAS, un plan individual de ahorro sistemático, también por parte de Banco Mediolanum, que invierte en renta variable. No es que sea muy partidario de invertir en productos de bancos, justo lo contrario, ¿de acuerdo? Pero hice esto por dos motivos concretos. El primero es que este producto también actúa como un seguro de vida, así que si me ocurre algo, pues mis familiares se ven beneficiados. Y dos, me interesaba tener parte de mi capital en un banco. ¿Por qué? Pues para poder pedir futuras hipotecas y tener más margen de negociación, más fuerza delante del banco. Y para finalizar, tengo un fondo de pensiones con la empresa en la que trabajo, del cual no puedo dar detalles porque está prohibido, pero deciros que es algo muy normalito. De hecho, es el peor de los tres, así que no os preocupéis. En los tres, tanto en uno como en otro, mi estrategia es hacer aportaciones mensuales de la misma cantidad y beneficiarme del interés compuesto a lo largo de los años. Por cierto, si no sabes lo que es el interés compuesto, tienes deberes. Deberías buscarlo. En YouTube hay cientos de miles de vídeos y en Internet, pues en Google, lo que sea, lo mismo, ¿sí? Búscalo, entiéndelo y verás que es una de las maravillas más grandes que existen en este mundo. Poder beneficiarte de algo tan simple como esto. Aquí quiero explicar que en el pasado, dentro de lo que sería renta variable, yo había tenido una cartera de acciones, es decir, acciones en empresas concretas. Había tenido acciones de Tesla, había tenido acciones de Amazon, de Google, sobre todo de las tecnológicas, y de alguna más. Y llevaba una estrategia de swing trading, que es comprar y vender acciones en un plazo de tiempo de semanas o de meses. El problema es que estaba pendiente todo el día de la pantalla, estaba pendiente todo el día del móvil y realmente no me gustaba, porque yo lo que quiero es poner mi dinero a trabajar, no trabajar yo por mi dinero. Entonces decidí pasarlo todo a los fondos indexados, que trabaje solo y yo dedicarme a otra cosa y ser productivo por otro lado y generar más ingresos por otro lado, ¿sí? La gente que invierte en acciones pues es totalmente lícito y de hecho a mí me gusta. Lo que pasa que, como os digo, no encaja en la forma de vida o en la estrategia que llevo hoy. Así que, pues a lo mejor en el futuro me lo vuelvo a pensar, pero de momento se queda así. Mi intención con este quesito es hacerlo crecer un poco y que como mínimo sea un 20%. Y consideramos que esto es un producto o son productos o activos de un riesgo alto. Y ahora, la joya de la corona. Criptos. Lo considero la joya de la corona porque es un activo que me apasiona. Me encanta el mundo del blockchain, me encanta el mundo de los criptoactivos, de las criptomonedas y estoy enamorado. Total. O sea, esto ya no es imparcial anymore. Mi intención inicial era que la exposición de las criptomonedas en mi portafolio fuera solo de un 10%. Lo que pasa es que, como os he explicado antes, esto ha hecho y se ha salido de las gráficas. Así que, bueno, pues esto es lo que tenemos hoy. Del 23% total, casi más de la mitad es Bitcoin y la otra mitad es Ethereum. Luego tengo un 1% donde tengo dos posiciones muy pequeñas en una altcoin que se llama Energy Web Token
y en otra altcoin que se llama Tezos. Mi estrategia en Bitcoin es a muy largo plazo, es decir, confío totalmente en que va a marcar un antes y un después en lo que son las finanzas a nivel mundial. Está transformando todo el sector y de hecho incluso los gobiernos, aparte de las grandes instituciones de este mundo, ya se están contemplando el hecho de, pues, migrar el sistema financiero hacia un mundo criptográfico. Hay muchos países que ya están en ello, ¿no? En mi caso, hago compras progresivas de Bitcoin a través de Binance o de Coinbase y las hago mensualmente. Parte del Bitcoin que adquiero mensualmente, pues lo almaceno en un Ledger, que es conocido como una hardware wallet. Che, para, un segundo. Soy el Uri del futuro, el que está editando este vídeo, y acabo de decir que el Ledger es donde se almacenan los Bitcoin. Eso es totalmente incorrecto. El Ledger es la llave que te permite acceder a tus Bitcoin, ¿vale? Pero en ningún caso es su almacén. Lo trataremos en otro vídeo. O lo pongo también en cuentas de alto rendimiento, por ejemplo en BlockFi, donde están al 6% anual. Hasta el día de hoy, Bitcoin, a pesar de las compras progresivas que he ido haciendo durante el tiempo, he tenido una rentabilidad del 150%. Ethereum, el cual pues hice una inversión muy fuerte a finales de marzo-abril, justo aprovechando la caída, y ha tenido una revalorización de un 581%. Y con respecto a las otras posiciones más pequeñitas, en Energy Web Token he tenido una revalorización de un 49% y en Tezos he tenido una revalorización del 14%, además de estar haciendo staking. ¿Que no sabes lo que es staking? No te preocupes, lo veremos en próximos vídeos. En cuanto a mi estrategia, lo dicho, ampliar mis posiciones en Bitcoin y en Ethereum cada mes un poquito. Quiero que sepáis que en el pasado también yo había llegado a adquirir pues diferentes criptos, pero me ocurría lo mismo que con las acciones. Es decir, me tiraba todo el día mirando el móvil, viendo si subían, si bajaban, si tenía que vender, si tenía que comprar, etc. Y eso no es vivir. Además también tenéis que tener claro que un portafolio demasiado diversificado merma el potencial de crecimiento y de revalorización que puede tener. Es decir, si realmente quieres pasar de tus finanzas al siguiente nivel, es importante que no te diversifiques demasiado, sino que tengas concentración, que es el término contrario a diversificación. Los grandes inversores de este mundo, como Warren Buffett, no se han hecho ricos diversificando. De hecho, él admite justo lo contrario, que la diversificación es de idiotas. Yo creo que este término es un poco heavy. Lo que quiere decir Warren Buffett es que en el caso de que alguno de los activos de tu portafolio muy diversificado se caiga, pues entonces no tendrás ningún problema, porque estarás tan diversificado que probablemente ni se note, ¿no? Pero esto, a la vez que te amortigua posibles caídas por debajo, también te está capando por arriba y entonces tu capital no se multiplica. Si quieres que tu capital se multiplique, lo que necesitas es concentrarte más. ¿Que tiene más riesgo? Por supuesto que tiene más riesgo. Tienes que encontrar ese balance entre diversificar lo justo para que tengas un portafolio bastante concentrado y que si te va bien, pues te permita saltar al siguiente nivel. Pues esto es lo que intento hacer con Bitcoin y con Ethereum. Decidí quitarme de todas las demás criptos y poner toda mi posición en Bitcoin y en Ethereum. Y esas dos van a ir para arriba. ¿Que se van las dos a tomar por saco? Pues es lo que hay. Siempre tienes que invertir dinero que te puedas permitir perder. Nunca inviertas nada que realmente necesites. Considero estos activos de un riesgo muy alto. Y para terminar, crowdfunding. Es decir, inversión en startups a través de fondeo colectivo o de plataformas de crowdfunding. Y aquí podríamos hablar largo y tendido durante horas y horas, pero no os quiero aburrir. Así que simplemente que sepáis que esta parte del quesito nunca debe pasar, en mi caso, el 8%, porque es lo que más riesgo, de todo el portafolio, lo que más riesgo tiene. Es decir, invertir en startups que están en un estado muy verde, muy incipiente, muy joven, casi siempre tiene un 90% de posibilidades de acabar mal. Así que, pues, que sepáis esto. Yo suelo invertir en empresas del sector fintech o tecnológicas en general. De hecho, esto me lo tomo como un hobby, como un experimento. Es decir, prácticamente no estoy esperando un retorno de eso, porque me gusta mucho meterme en este mundo emprendedor y entender cómo funcionan las cosas, y realmente cuando veo un proyecto que realmente me gusta y que encaja conmigo, pues entonces decido entrar allí.
y de todo el portafolio es la inversión menos líquida, es decir, no puedes sacar el dinero de ahí hasta que no ocurra un evento de liquidez dentro de la empresa, y la que más riesgo tiene. Estamos hablando de que 9 de cada 10 palman. Eso sí, la que sale bien, pues te permite poder hacer un por 10 fácilmente. Como hemos dicho, yo considero esto un activo de muy alto riesgo. Bien, fijaos, hemos hablado de A, de B, de C y de D. Ponedme ahora mismo en los comentarios cuál de estos activos es el que queréis que tratemos en futuros vídeos y qué preguntas tenéis. Así que voy a indagar mucho y voy a hacer un vídeo un poco más currado sobre cada uno de estos porque ahora obviamente no nos da tiempo. Familia, muchísimas gracias por seguirme hasta aquí y recordad, la mejor inversión que puedes hacer, el mejor activo, eres tú. Así que invierte en ti primero.